Si últimamente sientes que algo cambió dentro de ti, que ya no deseas como antes, que lo que antes te dominaba hoy simplemente se apagó, necesitas escuchar esto con mucha atención, porque la mayoría de las personas piensa que perder el deseo es un problema, que algo está mal, que estás fallando, que te estás apagando por dentro. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si lo que estás viviendo no es una pérdida, sino un proceso? Muchos están en silencio con esto. No lo dicen, no lo preguntan, pero lo sienten. Se miran a sí mismos y piensan, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya no reacciono igual? ¿Por qué ya no tengo las mismas ganas? Y en el fondo hay una mezcla peligrosa: confusión, miedo y culpa. Miedo a no volver a ser el mismo, miedo a haber perdido algo importante, miedo a estar roto. Pero hay algo que casi nadie te explica. No todo lo que se apaga en tu vida es una pérdida. Algunas cosas se apagan porque ya no pueden acompañarte hacia donde Dios te quiere llevar. Vivimos en una generación donde el deseo se glorifica, donde se te enseñó que si no sientes, entonces algo anda mal, que si no deseas, estás vacío, que si no reaccionas, estás perdiendo vida. Pero eso no es verdad, porque hay un momento en el proceso espiritual donde Dios comienza a hacer algo muy incómodo, pero profundamente necesario. Empieza a tocar lo que te dominaba, no para destruirte, sino para liberarte. Y muchas veces, lo primero que toca es tu deseo. No porque el deseo sea malo, sino porque, sin darte cuenta, se volvió una fuerza que te gobernaba, algo que parecía natural, pero te controlaba más de lo que pensabas. Y cuando Dios empieza a llevarte a otro nivel, hay cosas que ya no pueden seguir igual. Por eso se siente extraño, por eso se siente vacío, por eso se siente como si algo dentro de ti se hubiera apagado. Pero lo que sientes como silencio puede ser el inicio de una transformación, porque Dios no apaga tu fuego para dejarte frío, lo apaga para encender algo más alto. Y si te quedas hasta el final, vas a entender algo que muy pocos logran ver, que lo que hoy llamas pérdida puede ser el primer paso hacia una vida completamente diferente. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender esto desde la raíz, porque lo que está pasando contigo no es casualidad. El primer secreto es este, y es más profundo de lo que parece. Dios apaga tu deseo cuando está purificando tu corazón. Y no, esto no suena cómodo, pero es real. Porque el problema nunca fue el deseo en sí. El deseo no es malo, fue creado con propósito. El problema es en lo que se convierte cuando se mezcla con heridas, impulsos desordenados y necesidad emocional. Ahí es donde deja de ser algo natural y empieza a gobernarte. Muchos no se dan cuenta, pero gran parte de su vida emocional gira alrededor de eso. Decisiones, pensamientos, hábitos, incluso relaciones. No es solo deseo, es dependencia. Y cuando algo empieza a tener ese nivel de control, Dios lo toca, no para destruirlo, sino para sanarlo desde la raíz. Porque hay algo que tienes que entender. No puedes construir una vida espiritual sólida si hay algo dentro de ti que te domina sin que lo controles. Y aquí es donde empieza el proceso incómodo. Dios no quita primero lo visible, toca lo profundo. Empieza a apagar ese impulso automático, esa reacción inmediata, ese fuego que antes se encendía sin esfuerzo. Y tú lo sientes. Sientes que ya no es igual, que algo cambió, que lo que antes era intenso, ahora está en silencio. Y ahí viene la confusión, porque nadie te enseñó que esto podía pasar. Entonces lo interpretas mal. Piensas que estás perdiendo algo, que estás fallando, que te estás volviendo frío. Pero no,
Lo que está pasando es que Dios está sacando del centro de tu vida algo que nunca debió gobernarte. Te está mostrando, sin palabras, qué cosas tenían más control del que imaginabas. Porque mientras el deseo está encendido sin control, no se cuestiona, se vive. Pero cuando se apaga, queda expuesto todo lo que había debajo. Vacíos, dependencias, hábitos, formas de pensar. Y eso incomoda, porque ahora ya no puedes distraerte con lo mismo. Ahora tienes que verte. Y ese es el punto donde muchos retroceden, porque prefieren volver a sentir que enfrentar lo que descubren. Pero los que se quedan, los que no corren de ese proceso, empiezan a entender algo que cambia todo. Que Dios no está quitando tu capacidad de amar, te está enseñando a amar sin depender de un impulso, y eso transforma completamente la forma en que vives. Pero este es solo el inicio, porque cuando Dios empieza a purificar, no se queda ahí. Hay algo más que empieza a suceder, algo que no solo cambia lo que sientes, sino hacia dónde se dirige toda tu energía. El segundo secreto es uno de los más malentendidos, pero también uno de los más poderosos. Dios apaga tu deseo cuando está redirigiendo tu energía. Porque hay algo que casi nadie te explica. El deseo no es solo algo físico, es energía. Energía que te mueve, que te impulsa, que te hace buscar, crear, actuar. El problema no es que tengas esa energía. El problema es hacia dónde está siendo dirigida. Durante mucho tiempo, esa energía estuvo enfocada en lo inmediato, placer, estímulo, satisfacción rápida. Y eso genera un ciclo. Deseas, consumes, te vacías, vuelves a desear. Y así una y otra vez. Pero cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, ese ciclo ya no puede seguir igual. Porque esa misma energía que antes se descargaba en lo momentáneo, tiene el potencial de construir algo mucho más grande. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Dios no elimina esa energía, la bloquea momentáneamente para redirigirla. Por eso sientes que bajó. Por eso sientes menos impulso, menos urgencia, menos necesidad. Pero no es que desapareció, está siendo contenida. Y cuando una energía deja de salir hacia afuera de la misma forma, empieza a moverse hacia adentro. Y ahí pasan cosas que al principio no entiendes. Empiezas a pensar más, a cuestionarte más, a buscar respuestas más profundas. Cosas que antes no te interesaban, ahora sí. Tu enfoque cambia, tu sensibilidad cambia. Incluso tu forma de ver a las personas cambia. Ya no reaccionas igual, ya no buscas lo mismo, ya no te mueve lo mismo. Y eso descoloca, porque sientes que perdiste algo, cuando en realidad estás entrando en una etapa donde tu energía ya no puede vivir en lo superficial. Dios está haciendo algo estratégico. Está evitando que sigas gastando tu energía en lo que no te construye, para que empieces a usarla en lo que sí. Pero este proceso tiene una etapa incómoda, porque mientras esa energía no encuentra un nuevo propósito, se siente como vacío, como desconexión, como si algo faltara. Y muchos en este punto cometen un error. Intentan volver atrás, solo para volver a sentir. Pero los que entienden el proceso, los que no huyen de esta etapa, descubren algo completamente distinto. Que esa misma energía, cuando deja de ser impulso, se convierte en claridad, enfoque y dirección. Pero todavía falta algo clave, porque aunque la energía esté cambiando, hay un momento donde el silencio se vuelve más fuerte. Y ese es el punto donde la mayoría se confunde. El tercer secreto es este, y aquí es donde muchos se pierden en el proceso. Dios apaga tu deseo
cuando quiere enseñarte a escuchar en el silencio. Porque mientras el deseo está activo, hay ruido, ruido mental, ruido emocional, impulsos constantes, distracciones. Siempre hay algo moviéndose dentro de ti, empujándote hacia afuera. Pero cuando ese deseo se apaga, todo se queda en silencio. Y ese silencio incomoda, porque ya no hay distracción, ya no hay escape, ya no hay impulso que te saque de ti mismo. Ahora estás contigo. Y ahí empieza algo que muchos no esperaban. Empiezas a notar pensamientos que antes ignorabas, emociones que antes tapabas, vacíos que antes no querías ver. Y lo primero que haces es interpretarlo mal. Piensas, estoy apagado, estoy desconectado, algo en mí ya no funciona. Pero no. Lo que está pasando es que por primera vez no hay ruido que te distraiga de lo que llevas dentro. Y eso no es un problema, es una revelación. Porque Dios no solo trabaja quitando cosas externas, trabaja exponiendo lo interno. El silencio no es ausencia, es profundidad. Es el espacio donde empiezas a ver con claridad cosas que antes estaban cubiertas por el impulso constante. Pero aquí está el punto crítico. Muchos no soportan ese silencio, porque en el silencio no puedes fingir, no puedes distraerte, no puedes escapar. Entonces vuelven atrás, buscan otra vez el ruido, buscan volver a sentir lo que sea, con tal de no enfrentarse a sí mismos. Pero los que se quedan en el proceso empiezan a desarrollar algo que antes no tenían: discernimiento. Empiezan a entender por qué pensaban como pensaban, por qué reaccionaban como reaccionaban, por qué necesitaban lo que necesitaban. Y ese entendimiento cambia todo, porque ya no estás siendo movido por impulso, estás empezando a ver con claridad. Pero este proceso tiene otra capa más profunda, porque después del silencio viene algo que a muchos les cuesta todavía más aceptar. No solo te quedas en silencio, también empiezas a sentirte solo. El cuarto secreto es uno de los más difíciles de aceptar, pero también uno de los más transformadores. Dios apaga tu deseo cuando quiere enseñarte a estar solo, sin sentirte vacío. Porque una cosa es estar solo y otra muy distinta es saber estar solo. Y la mayoría nunca aprendió eso. Durante mucho tiempo, el deseo no solo era físico, también era una forma de llenar espacios internos, de sentir conexión, de sentir validación, de no sentirse vacío. Pero cuando ese deseo se apaga, todo eso queda expuesto. Ya no hay esa sensación constante de algo, ya no hay ese estímulo que te hacía sentir acompañado, deseado o conectado. Y entonces aparece la soledad. Una soledad diferente, más silenciosa, más profunda, más real. Y aquí es donde muchos se quiebran, porque confunden la soledad con abandono, confunden el proceso con pérdida, confunden el crecimiento con desconexión. Pero la soledad que Dios permite no es para destruirte, es para revelarte algo que nunca viste. ¿Cuánto dependías de cosas externas para sentirte completo? Dependías de la atención, de la atracción, de la validación, de sentirte deseado. Y mientras eso estaba presente, nunca te cuestionaste si realmente estabas bien contigo mismo. Pero ahora sí. Ahora no hay distracciones, no hay sustitutos, no hay escaques. Solo estás tú frente a ti mismo. Y eso incomoda, porque empiezas a darte cuenta de cosas que antes ignorabas.
cómo te ves, cómo piensas, qué sientes cuando no hay nadie más. Y aunque duele, es necesario. Porque Dios no quiere que dependas de alguien más para sentirte lleno. Quiere que aprendas a estar firme, aun cuando no hay nada externo sosteniéndote. Quiere que descubras que la paz no viene de lo que recibes, sino de lo que eres cuando estás en orden por dentro. Y esa es una lección que solo se aprende en la soledad, no en el ruido, no en la compañía constante, no en la distracción, sino en ese espacio donde parece que no hay nada, pero en realidad está pasando todo. Y los que atraviesan esta etapa sin huir, empiezan a experimentar algo nuevo. Dejan de necesitar para poder estar bien. Empiezan a sentirse completos sin depender. Y eso cambia completamente la forma en que luego se relacionan con otros. Pero todavía falta una prueba más. Porque cuando ya no hay deseo, cuando ya aprendiste a estar en silencio, cuando puedes estar solo, Dios lleva el proceso a otro nivel. Uno donde ya no se trata de lo que sientes, sino de lo que decides, aunque no sientas nada. El quinto secreto es el punto donde todo cambia. Porque aquí ya no se trata de lo que sientes, sino de lo que decides. Dios apaga tu deseo cuando quiere fortalecer tu fe. Y esta es una de las etapas más difíciles porque es donde desaparece todo lo que antes te sostenía emocionalmente. Ya no hay impulso, ya no hay deseo fuerte, ya no hay esa energía que te movía automáticamente. Pero tampoco hay una sensación espiritual intensa que lo reemplace de inmediato. Y entonces entras en un punto extraño, donde no sientes lo de antes, pero tampoco sientes algo nuevo todavía. Es como estar en medio, en silencio, en pausa, sin referencias. Y ahí es donde la mayoría se confunde, porque durante mucho tiempo viviste guiado por lo que sentías. Si sentías ganas, actuabas. Si sentías emoción, avanzabas. Si sentías conexión, creías que todo estaba bien. Pero ahora no sientes lo mismo. Y eso te hace cuestionarlo todo. Tu proceso, tu fe, incluso a ti mismo. Empiezas a pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya no reacciono igual? ¿Por qué ya no siento nada? Y sin darte cuenta, empiezas a asociar la ausencia de emoción con la ausencia de vida. Pero ahí está el error, porque esta etapa no se trata de sentir, se trata de sostener. Aquí Dios está cambiando la base de tu vida. Está quitando la dependencia emocional para construir una convicción real. Porque cualquiera puede avanzar cuando siente, pero muy pocos permanecen cuando no sienten nada. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría y se vuelve real. Porque ahora ya no te mueve el impulso, no te mueve la emoción, no te mueve el deseo. Ahora solo te queda decidir. Decidir si sigues aunque no sientas nada. Decidir si te mantienes firme aunque no haya recompensa emocional inmediata. Decidir si crees, aunque por dentro todo esté en silencio. Y esa decisión transforma completamente a una persona, porque en ese punto dejas de depender de lo que pasa dentro de ti y empiezas a construir algo mucho más sólido. Empiezas a formar carácter, empiezas a desarrollar dominio propio, empiezas a entender que no todo en la vida se trata de sentir, sino de sostener lo correcto, incluso cuando no se siente. Y eso cambia todo, porque cuando superas esta etapa, ya no eres alguien que reacciona, eres alguien que decide. Pero este proceso todavía no termina, porque después de la prueba, después del silencio, después de la soledad, Dios no deja el fuego apagado para siempre. Lo que viene después no es ausencia, es transformación. Después de todo lo que has pasado, el silencio, la soledad,
la confusión, la prueba, llega un momento donde algo empieza a cambiar otra vez. Pero esta vez no se siente como antes. Es más tranquilo, más profundo, más firme. Y aquí es donde ocurre el sexto secreto. Dios no elimina tu deseo, lo transforma en poder, porque toda esa energía que antes te impulsaba nunca desapareció. Solo dejó de expresarse de la misma forma, y ahora empieza a manifestarse diferente. Empiezas a tener más claridad, más enfoque, más dirección. Cosas que antes no podías sostener, ahora sí. Tu mente ya no está dispersa, tu atención ya no está fragmentada, tu energía ya no se va en lo inmediato. Ahora se acumula y empieza a construir, y eso cambia todo, porque esa misma fuerza que antes te llevaba al impulso, ahora te empuja hacia el propósito. Empiezas a crear más, a pensar mejor, a decidir con más firmeza. Ya no reaccionas por necesidad, actúas por intención. Y eso es poder. No el poder que grita, sino el que sostiene. No el que busca, sino el que construye. Y en ese punto entiendes algo que antes no veías, que el problema nunca fue la energía, sino la dirección que tenía. Pero Dios no se queda ahí, porque después de transformar tu energía, hace algo todavía más profundo. Y aquí entra el último secreto, el más importante, el que le da sentido a todo lo anterior. Dios apaga tu deseo para enseñarte a depender de Él. Porque durante mucho tiempo tuviste muchas fuentes, sensaciones, impulsos, personas, estímulos. Siempre había algo que te llenaba, aunque fuera por momentos. Pero ahora ya no. Ahora el ruido bajó, el impulso se calmó, la necesidad disminuyó, y lo único que queda es un espacio que antes llenabas con muchas cosas, pero que ahora solo puede ser ocupado por algo más profundo. Y ese es el punto. Dios no está quitando sin sentido, está dejando espacio para que descubras que hay un nivel de estabilidad que no depende de lo que sientes, un nivel de paz que no depende de lo que pasa afuera, un nivel de plenitud que no depende de alguien más. Y cuando empiezas a conectar con eso, todo cambia, porque ya no necesitas estímulos constantes para estar bien. Ya no necesitas sentir algo todo el tiempo para sentirte vivo. Ahora hay algo más firme, más estable, más profundo. Y eso es lo que muchos nunca alcanzan, porque no soportan el proceso. Pero los que llegan hasta aquí, los que no huyeron, los que entendieron lo que estaba pasando, descubren algo completamente distinto, que no estaban perdiendo algo, estaban siendo llevados a otro nivel. Y cuando entiendes eso, todo lo anterior empieza a tener sentido. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque lo que estás viviendo no es algo que le pasa a todo el mundo. Muchos nunca llegan a este punto porque no soportan el silencio, no soportan la soledad, no soportan no sentir. Y vuelven atrás, vuelven al ruido, vuelven al impulso, vuelven a lo que los hacía sentir, aunque los mantuviera en el mismo lugar. Pero tú no, tú te quedaste. Y eso ya dice algo. Dice que hay algo en ti que está listo para algo más profundo. Porque ahora entiendes algo que antes no veías. Que Dios no estaba quitándote algo importante.
Estaba quitando algo que tenía demasiado control sobre ti, no para dejarte vacío, sino para enseñarte a vivir lleno de otra forma. Una forma más estable, más consciente, más real. Ahora sabes que no todo lo que se apaga es una pérdida. A veces es una preparación. Preparación para pensar distinto, para sentir distinto, para vivir distinto. Y si eres honesto contigo mismo, sabes que algo dentro de ti ya cambió. Aunque no sepas explicarlo, aunque no tengas todas las respuestas, pero lo sientes. Y eso es suficiente para saber que no estás igual. Ahora la pregunta no es, ¿por qué perdí el deseo? La verdadera pregunta es, ¿qué voy a hacer con la persona en la que me estoy convirtiendo? Porque puedes ignorarlo, puedes volver atrás, puedes intentar recuperar lo de antes, o puedes avanzar y descubrir hasta dónde te está llevando este proceso. Y eso depende de ti. Ahora quiero leerte. Escríbeme en los comentarios. ¿Has sentido que algo dentro de ti se apagó sin saber por qué? O simplemente escribe, estoy en proceso. Porque cuando lo dices, dejas de vivirlo solo. Y si este video te hizo sentido, no lo guardes solo para ti. Hay alguien más que está pasando por esto y no sabe cómo explicarlo. Nos vemos en el siguiente video, porque lo que viene después de esto termina de cambiar todo.